Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Gustavo Cabrera y en este video voy a explicarles sobre el modo de operación de señal en corriente continua y corriente directa en circuito de amplificación por división de tensión. Vamos a irnos a Paint y pues aquí, aquí estamos viendo un circuito que es un ejemplo básico en donde podemos ver que tenemos dos resistencias en paralelo. Vamos a empezar a subrayar estas resistencias. Tenemos aquí la resistencia en R1, tenemos también lo que es nuestra resistencia en R2, que se encuentran en paralelo. Estos están en la etapa de entrada, están conformados en configuración emisor de tensión. Como también tenemos aquí lo siguiente, que son resistencia de colector y resistencia de emisor, que están en la etapa de salida. Vamos a poner de otro color para subrayar estas, que es RC, que es igual a resistencia de colector. Tenemos acá abajo lo que es RE, que es nuestra resistencia en emisor. Pues también, como podemos ver, tenemos capacitores, que son capacitores de entrada y capacitores de salida. Vamos a subrayar esos capacitores. Vamos a ponerlos de un color azul. Tenemos el C1, que es el capacitor de entrada, y tenemos acá el C2, que es nuestro capacitor de salida. Ahora, si nos preguntamos para qué sirven esos capacitores, pues estos capacitores nos sirven para aislar la señal alterna de lo que llamamos señal de corriente continua, que es lo que se denomina en el circuito de polarización. Bien, ahora pasando a lo siguiente, vamos a explicar sobre los análisis, que son análisis de amplificación, el cual debemos hacerlos en dos etapas, como lo es corriente continua y corriente directa. Vamos a poner aquí, vamos a escribir que vamos a hacer el primer análisis en corriente directa. Corriente directa, ¿ok? Cuando hacemos el análisis en corriente directa, pues vamos a explicarles esto, pero antes vamos a esperar a que cargue esto. En lo que cargue, pues explico. Para hacer el análisis en corriente directa, primero, independientemente pues de cómo esté conectado, siempre hay que hacer estos dos análisis. Para ello, básicamente, la corriente directa pues nos permite saber la polarización del transistor BJT en configuración NPN y en qué zona se encuentra, ya sea en la zona de corte, en la zona de saturación o en la zona activa. Pues ya que para trabajar en la zona activa debe estar ubicada en la zona media de lo que llamamos pues la zona que es la recta de carga. Entonces, como mencionamos, pues vamos a explicar primero lo que es el análisis en corriente directa, el cual pues vamos a seguir a continuación para que entendamos más que nada este concepto o a qué se refiere este tipo de análisis en corriente directa, ¿verdad? Como aquí lo estamos pues aquí como lo estamos indicando, para poner más un poquito específico. Ok, dice, ¿qué es la recta de carga? Tal vez nos preguntamos qué es la recta de carga. Aquí yo les muestro esta gráfica, que es la recta de carga. ¿Para qué nos sirve esta recta de carga? Pues esto nos sirve para ayudar a comprobar de forma gráfica, ¿ok? De forma gráfica el punto de operación de un transistor para determinados valores. Así podemos ver, digamos que ya más de una forma mejor y también ejemplificar en qué zona se encuentra. Como pueden ver, pues aquí tenemos tres puntos, más que nada son tres puntos importantes, son tres zonas, las cuales voy a explicar uno por uno. Tenemos aquí lo que es la zona de corte. Vamos a subrayarlo, vamos a encerrarlo en color rojo para poder entenderlo mejor. Esta zona de corte, que viene siendo este punto, o sea, que viene siendo en este estado, en este rango, en esta zona de corte, a veces nosotros nos confundimos y pensamos que al ver que está en este punto, pensamos que es cero, pero no es así. Ahí tenemos
hay más que nada hay una corriente de fuga muy pequeña, pero muy pequeña, y por eso se le denomina corriente de colector de corte. Entonces, la corriente de colector no varía de 0 hasta la corriente pico, que es lo que comúnmente a veces pensamos, sino más bien va a variar desde la corriente en el que estamos, que es el corriente de corte, hasta la corriente de pico que calculamos. Así pues podemos, digamos, que entender de que no es 0. Al momento de pensar que es corte, no es 0, no es totalmente 0, sino más bien, aunque sea, hay pero una muy pequeña corriente, el cual se denomina corriente de corte. Tanto los picos de corriente como los de tensión se los define el circuito, y pues los mínimos los define el transistor. Ahora vamos a explicar también lo que es el transistor cuando el transistor está saturado. Aquí en la gráfica podemos observar también que también está indicado esto. Este es el punto de saturación. Vamos a ponerlo en amarillo para poder pues distinguir las tres tipos de zona. Esto es en saturación, la zona de saturación, como podemos ver aquí. Pues esta zona se dice que está saturada cuando está ofreciendo la máxima corriente posible. O sea, la tensión de colector emisor no es 0, es una tensión colector emisor de saturación. Así que la tensión emisor va a variar desde un valor a otro, desde la tensión colector emisor de saturación hasta la tensión colector emisor pico, definida por nuestro circuito. Entonces ya tenemos pues dos zonas, lo que es la zona de corte y la zona de saturación, que la estoy indicando en color amarillo. Por último tenemos nuestra zona que es en la zona media, o sea, la zona que es la corriente como de tensión que vamos a poder identificar nosotros nuestro punto de funcionamiento. Aquí en esta zona en el que estamos indicando con el punto Q, vamos a poder establecer nuestro punto de polarización, que representamos con esta letra. Ok, vamos a encerrarla con diferente color. Vamos a ponerla en color verde. Esta zona, la zona media, que es la zona en donde estamos indicando el tipo de polarización, pues la vamos a mantener siempre aquí en este punto medio. O sea, este puntito la podemos desplazar hacia arriba o hacia abajo. Pero para saber cuánto podemos moverlo, o para saber hasta qué rango máximo para trabajar, o sea, si queremos trabajar en la zona que es la clase A, pero si queremos trabajar en la zona que es la clase E, o sea, en la configuración de clase E, entonces este puntito que vemos aquí es cuando llega hacia la zona de saturación y también hacia la zona de corte. Por eso se le llama zona de clase E, que viene siendo corte y saturación. Vamos a ponerlo un poquito más un poquito más entendible, ¿verdad? Para que podamos entenderlo mejor. O sea, yo me refiero a que cuando este punto se esté desplazando y llegue hasta, cuando este punto se esté desplazando y esté llegando hacia estas zonas que estamos viendo aquí, pues nosotros estamos diciendo que es clase E, porque está tocando también la zona de corte y la zona de saturación. Por eso pues por eso tenemos siempre que mantenerlo en un límite. ¿Para qué? Pues para que no llegue a tocar esas zonas. Por ejemplo, pues siempre hay que mantenerlo en un límite para que no llegue a sobrepasar ese límite. Por ejemplo, aquí lo estoy poniendo en negro, ¿verdad? En estas líneas negras, supongamos que es nuestro límite. Ya sea que nuestro punto Q se pueda mover o se pueda desplazar hacia arriba, hacia corte o saturación, siempre y cuando no estemos llegando o evadiendo la otra zona. Así que no solamente vamos a tener como margen este rango, o sea, vamos a poder desplazarnos nada más en ese rango. No tenemos que sobrepasar nuestros límites para no cambiar de clase. Aquí estamos en clase A y no cambiar a clase E, que es corte y saturación. Entonces siempre hay que mantenerlo en este tipo de rango. Bueno,
¿qué pasa si nosotros llegamos a zona de corte y saturación? Bueno, ya les digo que les comentaba que ahí sería como que trabajar en clase E. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que si nosotros cortamos y saturamos, vamos a obtener la siguiente gráfica. Vamos aquí a dibujar la siguiente gráfica para entender mejor qué es la clase E, para que no queden dudas. Si nosotros trabajamos en clase E, que es corte y saturación, vamos a obtener el siguiente tipo de señal. Por eso vamos a explicarlo pues mediante esta gráfica. ¿Para qué? Pues para que quede un poquito más comprendido. Vamos a poner aquí nuestros. Ok, bueno, cuando estamos trabajando en clase E, decimos que hay una saturación y aquí lo vamos a indicar con esta línea roja. Y cuando se aplica lo que viene siendo el corte, esta señal se tiende a bajar, tiende a ser baja. Y nuevamente, si nosotros aplicamos saturación y estamos haciendo el corte, vamos a hacer esto y vamos a obtener este tipo de señal. Este tipo de señal pues a nosotros nos puede servir para accionar un LED, o sea, para encender un LED, para encender un buzzer, para activar un relé, o sea, para manejar cargas, etcétera. Esta señal en la clase E nos sirve para eso, la corte saturación, para activar ese tipo de componentes, ese tipo de cargas. Pero nosotros lo que nos interesa es mantenerlo en esta zona en el cual nosotros vamos a tratar de movernos siempre en esta zona y que no se sobrepasen. Bueno, entonces este tipo de aplicación nosotros debemos de mantener el punto siempre en el centro. Y para el análisis en corriente alterna, que es diferente a corriente directa, vamos a escribir también aquí análisis en corriente alterna. Vamos a explicarlo también y vamos a escribirlo. En corriente alterna nosotros pues básicamente aquí vamos a entender que o sea, vamos a evaluar el sistema. Nuestro sistema lo vamos a evaluar como si ya estuviera polarizado, o sea, como si ya fuese un circuito que está polarizado, cuyo punto de operación está ubicado en la zona media. Okay, eso solamente en este tipo de análisis en corriente alterna. Vamos a subrayarlo para que no quede duda. Cuando es análisis en corriente alterna, pues nuestro circuito, nuestro esquema, lo vamos a evaluar como si ya fuese un circuito que está polarizado. Es cuando está ubicado en la zona media y más que nada, en conclusión, podemos evaluar este circuito como si fuera una etapa de entrada a un sistema que incorpora potencia a la señal de entrada y en la salida tener una señal con mayor potencia. Bueno, entonces el objetivo es conocer cuánta señal voy a obtener en la salida si yo le aplico a esa señal 1 milivolt. O sea, si yo a la entrada le aplico 1 milivolt, el objetivo va a ser saber cuánto voy a obtener yo en la señal de salida si yo aplico este valor. Entonces, con ese arreglo y con ese transistor que estamos trabajando en configuración NPN, vamos a escribirlo aquí. Nuestro transistor que estamos trabajando es en configuración NPN para este ejemplo. Vamos a colocar acá ok. Este transistor en este ejemplo estamos trabajando en configuración NPN. Y pues como les decía, este es el objetivo, saber cuánta señal voy a obtener en la salida si se le aplica pues este tipo de valor. Para ello, algo muy importante siempre es que se requiere la ganancia del transistor. Se requiere esto, el cual pues conocemos en los otros anteriores, pues como lo hemos conocido, es como beta. Entonces lo vamos a poner también aquí. Vamos a poner, nosotros conocemos que la ganancia del transistor pues es igual a beta. Lo vamos a escribir aquí, el signo. Es nuestra ganancia de transistor, que la conocemos así. Ahora, ¿qué significa la ganancia de transistor o qué significa beta? Pues bueno, es la relación de corriente de salida sobre corriente de entrada.
en este tipo de análisis los capacitores se comportan como un cortocircuito. Eso quiere decir, o sea, que el circuito cambiará en su estructura y la fuente también se comporta como un cortocircuito. Entonces, aquí como estamos viendo este primer circuito, tenemos los capacitores integrados y también tenemos nuestra fuente. Pero cuando lo vamos a hacer en análisis en corriente alterna, estos van a actuar como un cortocircuito. Entonces este esquema, o sea, este circuito va a cambiar y va a pasar de esto a lo que tenemos acá abajo. Básicamente ponemos lo que son los capacitores y también la fuente en cortocircuito, y por ello solamente obtenemos esta parte de pues de circuito. Entonces lo vamos a subrayar para poder mostrar que es lo que está acá abajo. Ok, entonces cuando tenemos esto, nosotros ya estamos digamos que poniendo en cortocircuito los capacitores, al igual que también la fuente de alimentación. Y pues la otra consideración es que se usa un modelo de señal VJT. Entonces ya una vez teniendo pues nosotros ese tipo de circuito ya más simplificado, pues lo que tiende a hacer es empezar a tener digamos que resistencia Thevenin, o sea, hacer todas esas operaciones y empezar a simplificar para llegar a tener otro tipo de circuito. Allá lo que restaría pues sería como que sería sumar estas resistencias para hacerla una sola y sería RB, y así sucesivamente. Bueno, entonces en esta explicación, en este video, pues yo les hablaba sobre este tema, que es sobre el modo de operación de señal en corriente continua y en corriente directa, como lo expliqué así. Aquí explicamos primero la corriente directa y por último explicamos la corriente alterna. También explicamos lo que viene siendo este tipo de gráfica que estamos viendo aquí. Explicamos también esto, y también vimos un poquito de lo que es en la clase E, que como les explicaba, pues nos sirve para activar o activar un relé o encender un LED. Y pues este sería mi pequeño video sobre la explicación del tema. Pues gracias, hasta luego.